Bueno, entonces me dice, ¿no? Un ciclista, necesitamos saber el tiempo, ¿no? Con la cual tarda en detenerse. Entonces, la fórmula que vamos a utilizar va a ser la siguiente, dijimos, ¿no? Velocidad inicial menos, porque está desacelerando, sería aceleración por el tiempo, ¿no es cierto? Bueno, me dice cuánto tiempo tardará en detenerse. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que la velocidad final va a ser igual a cero, porque cuando, obviamente, detenerse, ¿no? Cuando va a estar detenido o parado, no va a haber velocidad, pues, ¿no? Entonces va a ser cero. Entonces, simplemente despejo el tiempo y voy a tener lo que estoy buscando, ¿no? Entonces esto lo llevo al otro lado y me quedaría de esta manera, que necesito saber el tiempo y esto va a ser igual velocidad inicial sobre la aceleración, ¿no? Entonces el tiempo va a ser igual a la velocidad inicial, que viene a ser 15 metros sobre segundo, sobre el tiempo, aceleración, sobre aceleración, perdón, sería 3 metros sobre segundo cuadrado, ¿no? ¿Cuánto sería el tiempo, chicos? 5. Tiempo, ¿no? 5 segundos. Y me queda segundo, ¿no? Bien, ¿cuánto? Y eso, ¿no? Bueno, pasemos al siguiente ejercicio. ¿Alguna pregunta de estos chicos? Está fácil, ¿no? Está regalado esta pregunta. Ya, esta otra pregunta. ¿Alguna pregunta del anterior, chicos? Antes de hacer este otro. ¿Ninguna? Bueno, Ninguna, sí, dígame. ninguna. Ah, ninguna. Ya, me dice, ¿no? En el mismo instante, un cuerpo se deja caer desde una altura, ¿no? Entonces, desde una altura, un cuerpo se deja caer. Desde una altura de 100 metros. Entonces, 100 metros es la altura, ¿no? Una piedra es lanzada verticalmente hacia arriba con una velocidad, o sea, en el mismo instante, ¿no? Se deja caer, entonces como se deja caer, su velocidad inicial va a ser cero. Y en el mismo perdón, se lanza verticalmente hacia arriba, ¿no? Una piedra que tiene una velocidad inicial. Entonces lanza una piedra que tiene una velocidad inicial de 40 metros sobre segundo, ¿no? Ya de 40 metros sobre segundo. Listo. ¿Y qué más me dice? Calcular el tiempo que demora en encontrarse, ¿no? Utilizar la gravedad de 10 metros sobre segundo cuadrado, ¿no? Entonces, en el mismo instante, un cuerpo se deja caer, ¿no? Desde una altura de 100 metros, ahí está la altura, y una piedra es lanzada verticalmente hacia arriba con una velocidad de 40 metros sobre segundo. Calcular el tiempo que demora en encontrarse, ¿no? Bien. Entonces yo aquí sé perfectamente que este va a recorrer una cierta altura, ¿no? Que lo vamos a llamar altura uno o 2, ustedes le pueden llamar, ¿no? Y esto también va a recorrer también una cierta, una cierta altura, ¿no es cierto? Que lo vamos a llamar altura 2, ¿ya? Altura uno y altura 2. Pero si sumo las dos alturas que han recorrido cada uno, me tiene que dar ¿cuánto? 100, ¿no? Entonces, eso quiere decir que altura uno más la altura 2 que recorre el otro cuerpo, me tiene que dar un total de 100 metros, ¿no es cierto? Bien, listo. Y también yo sé perfectamente que el tiempo uno va a ser igual al tiempo 2, ¿no? Yo quiero saber cuánto tiempo van a demorar en encontrarse, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a ser acá, ¿no? Acá van a chocar los dos, ¿no? Quiero saber eso, ¿ya? No puedo parar. Por favor, su ¿Qué música. muestra? Pero míralo aquí. ¿Cómo le queda esa camisa? La gorra.
Le quedó en el gráfico. No, pero papi, él también debe darse cuenta, para no ver que Apaguen su está haciendo mal. micrófono, por favor. Bloquear, por favor, a esas personas. Solo usted puede bloquear a todos los que están interrumpiendo, porque hay personas que sí queremos aprender y los que están estorbando, están Pues si tenía lote en San Julián también, dice, no ve. bloquearlos, por favor. Lo hizo vender, dice, para su mamá, dijo la Rome. Dice, Pucha, no, lote no teníamos nosotros, no ve, tenía también yo, no ve. Apaguen su micrófono. pucha, yo pues chico, uno hace todo lo posible por enseñarle, ¿no? Yo también me saco mi tiempo, mira, ahorita tengo que estudiar para mi examen, ¿no? Pero veo que no apoyan, ¿no? Con su micrófono, aunque sea, pues, ¿no? Por favor, chico. Yo sé que tengo que pasarles clases, pero, pero no es para que me estén molestando a cada rato, interrumpiendo la clase, ¿ya? Si no quieren aprender, pues también tienen la clase grabada, ¿no? Que va a estar en YouTube, ahí lo pueden mirar más tarde también, ¿no? Bueno, entonces, eh, pasa que yo no puedo estar silenciando a cada rato a los que hablan, ¿eh? Porque o sea, yo tengo aquí, por ejemplo, tengo una computadora, tengo que hacer hartas cosas. Tengo en mi mano izquierda tengo mi celular, que estoy utilizando como el audio para que me escuchen clarito, ¿no? Y en mi mano derecha estoy utilizando mi lápiz, este lápiz estoy utilizando, ¿no? Entonces tengo que ocupar las dos manos. Y entonces para poder silenciar a alguien, pues tengo que entrar a otras opciones, buscar quién está ahí, ¿no? Entonces me voy a demorar hartísimo, ¿no? Entonces la única forma sería que ustedes me apoyen, por favor, con su micrófono, ¿no? Que tengan cuidado, ¿ya? Bueno, entonces hemos dicho, ¿no? Que este cuerpo de acá va a recorrer una altura determinada, ¿no? O va a caer, ¿no? Y esto también. Entonces va a haber alturas diferentes, ¿no? Pero si sumo las dos alturas, esto va a ser igual a ¿cuánto? A 100, ¿no? Y otro, tengo que analizar también, ¿no? Y ver, por ejemplo, el tiempo, el tiempo que va a demorar este cuerpo en llegar hasta acá, va a ser el mismo tiempo que va a tardar en ir esto hasta acá, ¿no? Entonces el tiempo uno va a ser igual al tiempo 2, ¿no? Entonces es lo mismo que decir a tiempo, ¿no? Tiempo uno es igual a tiempo 2 o tiempo, ¿no? Entonces, sabiendo eso, vamos a calcular primeramente la altura uno y la altura 2, ¿no? Bueno, solo tengo velocidades iniciales. ¿Qué fórmula voy a utilizar donde tenga altura y tenga velocidades iniciales? Hace rato le estaba mostrando una fórmula solamente Eh, de, en la última, ¿no ve? Que sí, la sería tercera. A la velocidad altura inicial por tiempo más menos un medio de la medio. gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿no? Entonces, esta vendría a ser la fórmula que voy a utilizar porque es la única que tengo altura y también tengo velocidad inicial. En las otras tengo velocidades finales, ¿no? Entonces, altura uno, primero voy a calcular la altura uno acá. Entonces, la altura uno va a ser igual a la velocidad inicial. Altura uno para nosotros va a ser esto. Velocidad inicial, ¿cuánto va a ser? Cero. Entonces, entonces se va a tachar, ¿no? Sí. Entonces sería cero y simplemente me va a quedar un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿no? Bien, entonces reemplazo datos, altura uno va a ser igual a un medio por la gravedad. ¿Qué gravedad voy a utilizar? La de 10 me dice, ¿no? Entonces aquí voy a poner 10 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo 2. El tiempo es lo que yo quiero saber, ¿no? El tiempo, ¿no? El tiempo. Hay que reemplazar Entonces el. simplemente se queda como tiempo 2. Entonces, altura uno va a ser igual. ¿Cuánto sale esto? 10 por 1, 10. Dividido entre 2, perdón, va a ser 5, ¿no? Entonces aquí va a ser 5 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo al cuadrado, ¿no? Entonces eso vendría a ser la altura uno. Ya tengo el dato de la altura uno. Ahora voy a calcular el dato de la altura 2, ¿no? Entonces la altura 2. Aquí voy a poner, no, aquí no. La altura 2 va a ser igual, lo mismo, la misma fórmula voy a utilizar. Listo, altura 2, ¿no? Entonces, para la altura 2, velocidad inicial sí tengo, me dice que es de 40 metros sobre segundo, ¿no? 40 metros sobre segundo. Por el tiempo es lo que no tengo, que es lo que quiero calcular, ¿no? ¿Qué signo voy a utilizar aquí? Más o menos, chicos, cuando se lanza de abajo, perdón, hacia arriba, hay una desaceleración, ¿no? Va perdiendo Sí, velocidad, entonces va a ser menos. menos. Entonces aquí sería un medio por el tiempo al cuadrado, ¿ya?
A ver, me olvidé de la gravedad, ¿no? Acá. La gravedad. Poner aquí la gravedad. Y la gravedad me dice que es de 10, ¿no? 10 metros sobre segundo cuadrado. Y todo esto por el tiempo al cuadrado. Hago las operaciones donde se puede. Por ejemplo, acá no se puede hacer nada. Entonces queda 40 metros sobre segundo por el tiempo menos. Aquí sí puedo hacer algunas operaciones. 10 por 1, 10 dividido entre 2 va a ser 5. Me va a quedar metros sobre segundo cuadrado por el tiempo al cuadrado. Entonces, esto vendría a ser mi altura 2. ¿Estoy calculando tiempo? No, todavía no. Bien, entonces ya tengo altura 1 y ya tengo altura 2. Ahora voy a reemplazar en mi ecuación que me he formulado a principio. Entonces me dice, ¿no? Que altura 1 más altura 2. Aquí lo voy a copiar. Altura 1 más altura 2 va a ser igual a 100 metros, ¿no? Bien, entonces copio. Voy a borrar esto primero, voy a dejar espacio con otro colorcito. Ya, entonces altura 1, en vez de poner H1, voy a poner lo que equivale. Me dice que va a ser igual a 5 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo al cuadrado, ¿no? Más, me dice más, copio todo esto, más, se mantiene nomás acá, entonces aquí sería 40 metros sobre segundo por el tiempo, ¿no? Menos, más, más por menos va a ser menos nomás, entonces se quedaría 5 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo al cuadrado, ¿no es cierto? Y todo eso va a ser igual a 100, ¿no? Aquí voy a poner, no me va a entrar 100 metros, ¿ya? A 100 metros, ¿no? Ahora verifico, ¿qué puedo hacer acá? Por ejemplo, esto con esto son iguales, ¿no? Entonces puedo realizar sumar o restar dependiendo del signo, ¿no? Aquí hay signo más y aquí hay signo menos. Signo diferente se resta. 5 menos 5 va a ser 0. Entonces se tacha, ¿no? Y me va a Sí, quedar 40 40. metros sobre segundo por el tiempo, ¿no? Y esto va a ser igual a ¿cuánto? 100 metros, ¿no? A 100 metros. Y listo. Entonces, ahora, ¿qué quiero saber yo? ¿Para qué hice todo esto? Para saber tiempo. Quiero saber el tiempo. Entonces voy a despejar tiempo, ¿no? Despejando tiempo, esto va a ser igual a 100 metros. Esto que está dividiendo va a pasar a multiplicar por segundo sobre esto y esto está multiplicando, pasan a dividir 40 metros, ¿no? Metro con metro se va y me va a quedar segundo. Entonces el tiempo me va a salir de, ¿cuánto sale el tiempo, chicos? 2,5. Entonces aquí sería 2,5 segundos, ¿no? Y eso vendría a ser el tiempo que van a tardar en encontrarse, ¿no? Y listo, ahí termina ese ejercicio, ¿ya? Bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Antes de pasar al siguiente. Disculpe, auxiliar. Ahí al último, ¿no? 100 por 5 es, ¿no? Sobre 40. Me salió 12.5. 12,5 sale el tiempo. ¿Dónde? ¿Acá? Sí, 100 por 5 sobre 40. No, este no es 5, este es segundo. Es Ah, segundo. perdón, perdón. Eso que le puse es segundo. Entonces está bien, 2,5. Lo voy a poner entonces bien. Parece. Ya es segundo, es segundo. También Disculpe, parece mi 5S, ¿no? Lo voy a poner más bonito. Ya, dígame. ¿podrías explicarme un poquito más acerca del por qué lo tachó velocidad inicial y tiempo, por favor? El ¿Por qué? tiempo en especial, velocidad inicial sí, pero el tiempo igual. Acá, cuando hice Ajá, esto de acá, sí. ya. Entonces acá me decía, ¿no? Velocidad inicial para la altura 1, para la altura 1, la velocidad inicial es 0. Entonces yo aquí pongo 0 por el tiempo. Hagamos de cuenta, aquí no sabía cuánto era el tiempo, ¿no? Pero hagamos de cuenta que sea, por ejemplo, esto que ya hemos sacado, ¿no? 2,5. 2,5 por 0, ¿cuánto me va a dar? Va a 0, ser. ¿no? Cero. Sí. Ah, Entonces ya, por eso, gracias. por eso le he tachado los dos. Ah, ya, ya, Entonces, gracias.
¿Listo? ¿Puedo borrar? Sí. Ya vamos a hacer este otro. Me dice, ¿no? Se aplica una fuerza. A ver cuánto me queda. Hay tiempo ya. Me dice, ¿no? Se aplica una fuerza horizontal, ¿no? De 100 newton para arrastrar un gabinete de 8 kilogramos. Voy a sacar mis datos mientras voy leyendo. Acá, datos. Se aplica una fuerza, me dice, horizontal de 100 newton para arrastrar un gabinete de 8 kilogramos. La masa me dice que es de 8 kilogramos sobre un piso nivelado. Si el coeficiente de fricción me dice que es de 0,2, encuentre la aceleración del gabinete. Eso es lo que me está pidiendo, ¿ya? Entonces voy a dibujar el gabinete acá. ¿Dónde está mi? Acá está. Me doy cuenta que este es el gabinete, ¿ya? Y sobre una superficie horizontal. Sí, entonces está yendo así, recto. Ya, ¿no? Se aplica una fuerza horizontal de 100 newton para arrastrar un gabinete de 8 kilogramos, ¿no? Bueno, entonces, ¿a qué tema corresponde esto? ¿Cómo me doy cuenta a qué tema corresponde? Por el coeficiente de fricción que aparece, ¿no? Entonces, yo sé que aquí eh, es el tema de dinámica y por ende, entonces voy a utilizar la segunda ley de Newton, ¿no? Entonces, si es dinámica, yo también sé que voy a tener que trabajar con las cuatro fuerzas, ¿no? La, la fuerza de la normal, la fuerza motriz, la fuerza de fricción que se opone al movimiento y el peso que va hacia abajo, ¿no? Bien, entonces borramos esto. Ahí se me faltó. Y no, listo, ahí está bien, ahora sí. Ya. Y listo, entonces esto viene a ser la fuerza de la normal, esto viene a ser la fuerza del peso y esto viene a ser la fuerza con la cual se arrastra, ¿no? No me da ningún ángulo, por aquí no me dice, ¿no? De manera horizontal, entonces aquí la fuerza y esta es la fuerza de fricción, ¿no? La fuerza de fricción. Bueno, entonces aplico la segunda ley de Newton en ambos ejes, ¿no? Entonces la sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a la masa por la aceleración. Lo mismo voy a hacer con el eje Y, ¿no? La sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a la masa por la aceleración. Bueno, estoy aplicando la segunda ley de Newton, pero también me tengo que fijar, ¿no? En dónde hay aceleración y en dónde no va a haber. Por ejemplo, en sumatoria de fuerza, en fuerza en X sí va a haber movimiento, ¿no? Porque está moviendo de manera horizontal, se está arrastrando en este sentido. Entonces va a haber movimiento en ese sentido, ¿no? Y en el eje Y no va a haber movimiento, no se está arrastrando o elevando hacia arriba. Por lo tanto, en el eje Y no va a haber aceleración, no se está moviendo hacia arriba ni hacia abajo, ¿no? No hay movimiento en el eje Y, solo hay movimiento en el eje X. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la aceleración no va a haber en el eje Y. Entonces, si la aceleración va a ser cero, entonces obviamente que todo esto se va a tachar, ¿no? Entonces, la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a cero. Ahora, identifico todas las fuerzas que tengo. Empecemos por el eje X. Sumatoria de fuerzas en el eje X. ¿Qué fuerzas tengo en el eje X? Tengo la fuerza de fricción y tengo la fuerza motriz o la fuerza, ¿no? Voy a poner el que es positivo primero, la fuerza menos la fuerza de fricción, ¿no? Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración. Lo mismo, identifico las fuerzas que tengo en el eje Y. Tengo la fuerza de la normal, tengo la fuerza del peso, ¿no es cierto? Bien, entonces, la normal va a ser aquí menos el peso, ¿no? Y esto va a ser igual a cero. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, puedo calcular la normal. Lo que yo estoy buscando en sí es la aceleración, ¿no? Pero para calcular la aceleración necesito hacerse estos pasos, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, puedo calcular la normal. Entonces la normal va a ser igual al peso. Reemplazando datos, el peso viene a ser igual a masa por gravedad.
La normal va a ser igual a la masa. La masa me dice que es de 8 kilogramos por la gravedad, que es de 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, la normal va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto sale? 78,4. 78,4 newton, ¿no? Y esto vendría a ser la normal. ¿Listo? Ahora aquí voy a desglosar un poquito más. Por ejemplo, aquí la fuerza de fricción viene a ser coeficiente de fricción por la normal, ¿no? Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Qué quiero saber yo? La aceleración. Entonces, despejando aceleración, esto me va a quedar de la siguiente manera, ¿no? Fuerza menos coeficiente de fricción por la normal, ¿no? Todo esto va a ser sobre la masa, ¿correcto? A ver, ¿de qué me estoy olvidando? Sí, está bien, ¿no? Entonces, la aceleración va a ser igual a la fuerza motriz. La fuerza motriz me dice que es de 100, ¿no? Entonces, aquí voy a poner 100 newton menos coeficiente de fricción, que es de 0,2, por la normal, que es de 78,4 newton, sobre la masa. La masa me dice que es de 8 kilogramos, ¿no? Entonces, la aceleración va a ser igual a ¿cuánto? 196. 96. Ah, no, 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 no. 196. No, 10,54. 10,54. 10,54. 54 metros sobre segundo cuadrado, ¿no? Y esto vendría a ser la aceleración, ¿ya? Segundo cuadrado. ¿Alguna pregunta, chicos, de esto? Antes de pasar al siguiente. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Ninguna? Entonces hacemos el siguiente, ¿no? Esto también entró en su examen. Vamos a borrar esto. Ya, este es el otro también que me pasaron, que también está en el examen. Bueno, acá me dice, ¿no? ¿Cuál es la aceleración del sistema? Voy a sacar mis datos. Ya voy a sacar mis datos. Me dice cuál es la aceleración del sistema, que es lo que yo quiero saber. Del sistema y la tensión en la cuerda. Me está pidiendo también saber la tensión, ¿no? Para la distribución que presenta la figura, ¿no? La superficie tiene un coeficiente de fricción, me está diciendo que tiene un coeficiente de fricción de 0,15, ¿no? Y aparte tiene otros datos, ¿no? Acá están las masas. Entonces la masa 1, este va a ser para mí M1, M2, ¿ya? Entonces M1 va a ser igual 4 kilogramos. M2 va a ser igual a 6 kilogramos, ¿ya? M1, 4 kilogramos, M2, 6 kilogramos. Bueno, esto, por ejemplo, hay coeficiente de fricción y en el único tema que he visto coeficiente de fricción es en dinámica, ¿no? Y aparte hay estos cuerpos también que se pueden ver en dinámica, ¿no? Entonces, esto corresponde al tema de dinámica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que voy a aplicar la segunda ley de Newton, ¿no? Entonces, primero identifico las cuatro fuerzas que tienen. Por ejemplo, aquí tiene la fuerza normal, el peso, y acá sería la fuerza motriz, sería la tensión, ¿no? Porque hay una cuerda, ¿no? Ahí está la cuerda. Y la que se opone al movimiento va a ser la fuerza de fricción, ¿no? Entonces, eso sería. Aquí, ¿no? Ya, listo. Bien. Y ahora en el cuerpo 2 como está colgado, no hay movimiento en el eje o en el eje X, entonces eso significa que solo va a haber fuerzas en el eje Y. ¿Qué fuerzas hay? Está la tensión, que va a ser la misma, ¿no? Porque es la misma cuerda, y el peso, ¿no? Entonces eso vendría a ser sus fuerzas del segundo cuerpo, ¿no? Bien, entonces aquí voy a poner, esta es la normal, este es el peso, esto vendría a ser la tensión,
¿no? Porque hay una cuerda, cuando hay cuerda hay tensión, este vendría a ser la fuerza de fricción, ¿no? Y aquí la tensión, como es la misma cuerda, entonces va a ser la misma tensión y el peso, ¿no? Aquí vendría a ser el peso, ¿ya? Entre peso 1 y peso 2. Bueno, como tengo dos cuerpos, voy a aplicar la segunda ley de Newton en ambos cuerpos, ¿ya? Voy a aplicar la segunda ley de Newton en ambos cuerpos, ¿no? Entonces, primero vamos a analizar el primer cuerpo. Entonces, aquí voy a poner analizando el primer cuerpo, ¿no? Que vendría a ser, que le he puesto M1, ¿no? Bueno, aplico entonces la segunda ley de Newton en ambos ejes, ¿no? Sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a la masa 1 por la aceleración. Lo mismo hago en el eje Y, ¿no? Sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a la masa 1 por la aceleración. Identifico las fuerzas que tengo en el eje X en el cuerpo 1. ¿Qué fuerzas tengo? Tengo la tensión y tengo la fuerza de fricción, ¿no? Coeficiente de fricción por la normal, ¿correcto? Y esto va a ser igual a la masa 1 por la aceleración, ¿no? En el eje Y, lo mismo. ¿Qué fuerzas tengo en el eje Y? Tengo la normal y tengo el peso, ¿no? Que vendría lo mismo que decir masa 1 por gravedad, ¿no? Y esto va a ser igual a la masa 1. En este caso, hay aceleración en el eje Y en el cuerpo 1, No. chicos. No, No hay, ¿no? Entonces, como no hay, entonces esto va a ser igual a 0, ¿no? Entonces aquí va a ser igual a 0. Entonces, aquí, por ejemplo, puedo calcular igual la normal, ¿no? La normal va a ser igual a la masa 1 por la gravedad. Entonces, la normal va a ser igual a la masa 1. La masa 1 me dice que es de 4 kilogramos por la gravedad, que es de 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, la normal va a ser igual. ¿Cuánto es la normal? 39,2. Entonces, aquí sería 39,2 newton, ¿no? Y eso vendría a ser la normal. Bueno, ya analicé el cuerpo 1, ¿no? En ambos ejes, eje X y eje Y. Ahora voy a analizar el cuerpo 2. Acá lo voy a hacer con otro colorcito. ¿Ya? ¿Dónde está? Acá está. Entonces vamos a analizar el segundo cuerpo, ¿no? Voy a poner analizando el cuerpo 2, que vendría a ser M2, que le he puesto, ¿no? Bien, entonces solamente hay en el eje Y, ¿no? Solamente voy a analizar en el eje Y. Entonces sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a la masa 2 por la aceleración, ¿no? Por la aceleración. Ya, por la aceleración, ¿no? Bien, ¿qué fuerza tengo en el eje Y, en el segundo cuerpo? Tengo la tensión y tengo el peso, ¿no? El peso que vendría a ser lo mismo que decir masa 2 por gravedad, y esto va a ser igual a la masa 2 por la aceleración. Ahora, ¿qué signo voy a poner acá? Por ejemplo, la tensión, ¿qué signo va a tener, chicos? La tensión, ¿qué signo va a tener? Esto de acá, ¿qué signo va a tener? Y este peso, ¿qué signo va a tener? La tensión la positiva tensión es positiva y el peso es negativo. La tensión positivo y el peso es negativo, dijeron, ¿no? sí. Bien, muy bien su análisis, ¿no? Pero cuando hay un cuerpo de esta manera y esté colgado, no se cumple así como está de manera horizontal, ¿ya? Yo tengo que fijarme eh, hacia dónde va a ir el movimiento. Por ejemplo, aquí tengo un cuerpo de 4 kilogramos y acá tengo un cuerpo de 6 kilogramos. Por lógica, yo sé que este cuerpo de acá le va a arrastrar, ¿no? Hacia su lado, ¿no? Entonces el movimiento va a ir en este sentido, ¿no ve? En este sentido del movimiento. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Esto me dice que la fuerza que esté a favor del movimiento va a tener signo positivo y la fuerza que esté en contra del movimiento va a tener signo negativo. En este caso, la fuerza va a ir en este sentido, ¿no? Por ejemplo, la tensión
¿Está a favor del movimiento o está en contra del movimiento? En contra. En contra, entonces va a tener signo negativo. Y el peso va a tener signo positivo porque está a favor del movimiento, ¿no? Aquí está la flecha, está apuntando a este lado y está a favor del movimiento, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Eso tienen que tomar en cuenta acá. Entonces ya sé que la tensión es negativa y el peso va a ser positivo, ¿no? Bien, entonces aquí está mi ecuación 2 y aquí está mi ecuación 1, ¿no? Ya tengo las dos ecuaciones que se me han formado. Ahora, como tengo dos incógnitas, puedo aplicar sustitución, eliminación, cualquiera, ¿no? Pero el más fácil siempre es aplicar lo que viene a ser eliminación, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar lo que viene a ser eliminación, ¿no? ¿Cómo? Aquí voy a poner primero eliminación, ¿no? Vamos a hacer por eliminación, vamos a eliminar una incógnita, ¿no? ¿Qué hago? Copio primero la primera ecuación que me dice tensión menos coeficiente de fricción por la normal. Esto va a ser igual a la masa 1 por la aceleración, ¿no? Y copio la segunda ecuación menos la tensión más la masa 2 por la gravedad, ¿no? Esto va a ser igual a la masa 2 por la aceleración, ¿correcto? Y ahí voy a poder eliminar las variables que sean iguales, ¿no? Por ejemplo, aquí tiene signo más y aquí tiene signo menos, entonces tensión con tensión se va, ¿no? Aquí son diferentes, se mantiene, aquí también se mantiene, ¿no? Porque son diferentes, solamente estos eran iguales. Al eliminar eso ya me estoy deshaciendo de una incógnita, ¿no? Y me va a ser más fácil calcular la aceleración. Entonces voy a poner acá lo que me va a quedar. ¿Qué es lo que me está quedando? Voy a poner primero que tiene positivo, aquí sería masa 2, ¿no? Masa 2 por gravedad. Esto me está quedando. Esto también no está, no he tocado nada, entonces lo copio nomás, me está quedando también. Y lo otro, ¿no? Que vendría a ser masa 1 por la aceleración. Entonces aquí va a ser más la masa 2 por la aceleración, ¿correcto? Y se me ha formado una ecuación, ¿no? Y de aquí voy a calcular lo que me está pidiendo, que vendría a ser la aceleración. Bueno, ¿qué puedo hacer acá? Acá, por ejemplo, puedo factorizar. Entonces vamos a factorizar en ese lado. Entonces esto lo voy a copiar nomás, ¿no? Entonces factorizando, aquí me va a quedar de la siguiente manera, ¿no? Masa 1 más la masa 2. Y listo. Ahora, ¿qué quiero saber yo? Aceleración. Entonces despejo aceleración, ¿no? Hago transposición de miembro y esto lo llevo a dividir. Haciendo esos dos pasos en uno, me quedaría de la siguiente manera, ¿no? Masa 2 por la gravedad menos el coeficiente de fricción por la normal. Y todo esto va a ser sobre la masa 1 más la masa 2. Entonces, ahora voy a reemplazar. La aceleración va a ser igual a la masa 2. La masa 2 me dice que es de 4. No voy a poner solo números, ya no me voy a entrar. 4 por la gravedad que viene a ser de 9,8, ¿no? Masa 2. ¿Cuánto es masa 2? 6, ¿no? Sí. 6, 6, acá vamos a poner 6. Entonces aquí sería 6 por 9,8 menos coeficiente de fricción que vendría a ser 0,15, ¿no? Por la normal que vendría a ser 39,2. Y todo esto va a ser sobre la masa 1. La masa 1 me dice que es de 4 más la masa 2 que vendría a ser 6. Entonces la aceleración va a ser igual a ¿cuánto? 5,2. 5,2. Entonces aquí vendría a ser 5,2 metros sobre segundo cuadrado. Entonces ya tengo la aceleración. Ya respondí a lo que me está pidiendo, ¿no? Me pedía la aceleración, ¿qué más me está pidiendo? Y la tensión, ¿no? Ahora necesito saber la tensión. Bien, entonces la tensión, puedo utilizar cualquiera de estas fórmulas que pueden ver acá, ¿no? Cualquiera de estas ecuaciones. Puedo utilizar mi primera ecuación o si no, también puedo utilizar mi segunda ecuación para poder calcular la tensión. ¿Por qué? Porque las tensiones son iguales, ¿no? Bueno, entonces uno decide ya cuál utilizar, ¿no? En este caso nosotros vamos a utilizar la primera ecuación, entonces despejo tensión de esta ecuación, aquí me va a quedar igual a la masa 1 por la aceleración, aquí está con signo menos, va a pasar con signo más, que vendría a ser coeficiente de fricción por la normal, entonces la tensión va a ser igual a la masa 1, la masa 1 me dice que es de 4 por
la aceleración, que es lo que acabo de calcular, que vendría a ser de 5,2, ¿no? Más coeficiente de fricción, que vendría a ser de 0,15, ¿no? Por la normal viene a ser de 39,2, ¿no? Entonces la tensión va a ser igual. ¿Cuánto es la tensión, chicos? 26,68. 26,68. Entonces aquí sería 26,68 Newton. Y ahí termina este ejercicio, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Dónde está? ¿Una pregunta? ¿Ninguna? Ninguna. Ninguna. Bueno, entonces hemos resuelto dos modelos de examen, ¿ya? Los que se repiten no lo hemos hecho, obviamente, ¿no? Les voy a pasar lo que me pasaron, ¿no? Estática no va a entrar mucho en el, no sé cómo, Virginia y Chur que me dijeron que estática no va a entrar mucho en el primer parcial, ¿no? Eso me dijeron, ¿no? Enfócate más en dinámica y los otros temas. Estática no voy a preguntar, me dijo, ¿no? Pero a ver, tal vez mañana nos sorprende, ¿no? Entonces, por eso es que, no sé si se han fijado en los modelos de examen, que tal vez han buscado, no había de estática, ¿no? En los súper antiguos sí había, en los modelos de examen antiguos, bien antiguos, sí, ahí había estática, ¿no? Ya. Bueno, nos queda un minuto. Voy a